Bueno, Rodrigo, ahí te dejé el enlace en el chat y vamos a, o sea, voy a poner la pantalla de espera, ¿vale? Dale. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que están conectando. Estamos solo esperando unos minutos a que se terminen de conectar las personas que están todavía en la cola, pero vamos a darles unos minutos a que terminen de conectarse. Todavía hay bastante gente en la sala de espera, ya somos más de 150 personas. Muchas gracias por conectarse. Empezamos ahora en unos minutos. Buenas noches, Francisco Macías, Rodrigo, también buenas noches, Fabián, buenas noches. Puede irnos comentando desde qué parte de Latinoamérica se están conectando, para también saber de qué ciudades son e ir conversando un poco por el chat de Zoom, también por el chat de Facebook Live. Mientras esperamos, vamos a darles un par de personas que todavía están en la sala de espera. Buenas noches a todos los que están conectando. Ya somos más de 200. Ahora sí están, ya sé que se conectan el resto de las personas que están ahí en la sala de espera. Veo gente de Buenos Aires, de México. Hay alguien que está por aquí, por Cancún también. Así que súper interesante. Gente de las dos puntas de Latinoamérica, gente de Perú, gente de Colombia, gente de Honduras también, del Estado de México. Bueno, ya sé, bastante mensajes de Ecuador también, Gabriela. Sebastián desde Colombia, Daniel de Costa Rica, Brian de República Dominicana. Mucha gente conectándose y creo que ahora sí le damos un minuto más a las personas que están todavía en la sala de espera que entren. Y vamos ya un poco empezando. Así que, uy, hay un montón de mensajes. ¿Eh? Bueno, está bien. Súper bueno. Bueno, voy terminando de compartir esto para ya poder vernos un poco.
Y bueno, nada, muchas gracias a todos los que se han conectado a este live, a todos los que han llegado súper puntual a este live. Bueno, como ya ven en pantalla, mi nombre es Pedro Pérez, yo aquí en Talently soy la persona encargada de la parte de admisiones. Este es un webinar más del contenido que tenemos abierto y gratuito para toda la comunidad de developers de toda Latinoamérica. En esta ocasión es un webinar bastante especial, distinto, porque nos va a acompañar Rodrigo Cortés. Rodrigo ha tenido una carrera bastante importante a nivel internacional. De hecho, ha pasado por empresas como, o sea, grandes del mercado como Waze, como Google. Y el día de hoy nos va a compartir un poco de cuáles son, digamos, sus mejores tips, sus mejores consejos para tener la entrevista perfecta, cómo venderte en una entrevista, quizás qué son esas cosas que te pueden ayudar a destacar. Entonces vamos a hablar mucho de eso. Como les decía, bueno, Rodrigo tiene una carrera bastante interesante, pero no lo cuento yo, sino que, Rodrigo, sí te pediría que te presentes un poquito para la gente que todavía no te conoce mucho. Cuéntanos un poco de dónde vienes y así en general sobre ti para que te conozcan. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que se están conectando. Pues nada, para mí un placer estar aquí. Gracias por la invitación, compartir estos momentos con ustedes. Como bien decía Pedro, yo llevo unos años trabajando en Google y en Waze. Yo llevo casi ya 9 años trabajando en Google, primero en el equipo de nuevos negocios. Abrí la oficina de Colombia y después Perú, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Y hace 3 años abrí la oficina de Waze para estos mismos países, esta misma región, y hace un año llevo la operación de Waze LATAM para pequeños y medianos negocios desde Brasil hasta México. Yo estoy ahora ubicado en Brasil y veo toda la región. Tengo más de 15 años de experiencia en el mundo laboral, primero en agencias de publicidad, agencias de mercadeo y en tecnología en los últimos 9 años. Pero más que trabajar en el equipo de ventas de Waze y liderar esa operación, encontré un hobby que es muy raro para muchas personas y eso es de lo que venimos a hablar hoy. Es un hobby de empleabilidad, me gusta mucho el tema de ayudarle a las personas a encontrar empleo, pero también me gusta ir a entrevistas de trabajo. Ese es el hobby que desarrollé y de ahí van a venir muchos de los temas que vamos a hablar hoy. De todas maneras, porque claro, como tú dices, Rodrigo, tu experiencia es bastante particular y bien valiosa porque no te ha tocado solamente trabajar con gente de Colombia, te ha tocado también oficinas en Perú, o sea, has entrevistado gente también del Caribe, México, Brasil también, que igual es Latinoamérica y tiene también sus particularidades como mercado. Y sea cuando hemos visto ahí en el chat las personas que se han conectado, que vienen de todos sitios también, ¿no? Vemos gente de México, gente de Costa Rica, gente de Chile, de Perú, y bueno. Esto está en vivo por si acaso para los invitados. Si quieren dejar preguntas para Rodrigo o para Daniel en general, pueden usar la sección de Q&A que está en la parte de abajo de Zoom, o preguntas y respuestas si lo tienen en español, para ir teniendo las preguntas ahí, y cualquier pregunta que tengamos pues la vamos a responder en vivo con Rodrigo y nosotros también. Y si están en Facebook Live, solamente pónganlo en los comentarios que también lo vamos a leer inmediatamente para poder hacer esto súper dinámico, así que siéntanse libres de participar desde ahora. Hola Estefanía desde Colombia también, y Roberto desde Ecuador, que también se están saludando, se están uniendo ahora mismo. Y Rodrigo, para empezar, hablemos, claro, cuando una persona busca un trabajo, un desarrollador busca un trabajo, alguien de tech busca un trabajo, obviamente se tiene que empezar por la preparación, ¿cierto? ¿Qué es lo importante en esa fase? O sea, ¿qué tiene que tomar en cuenta alguien que se está preparando para ir a una entrevista? Desde tu punto de vista, en las empresas en las que has estado, lo que has visto, este hobby, como tú dices, ¿cuál es el mejor consejo que podrías dar ahí en esa fase de preparación? Mira, yo creo que no importa la carrera, no importa el trabajo que quieras obtener, la preparación es súper clave. Y yo siempre lo divido en 4 puntos, ¿sí? Lo vamos a hablar. El primero es, yo hago toda la investigación de la empresa a la que voy a trabajar o la que voy a entrevistar. Entonces, yo voy, investigo qué venden, ¿sí? Qué producto, qué servicio venden, quién es el presidente de la empresa o la presidenta de la empresa, cómo está conformado la organización, si tienen una junta directiva, cuáles son los estados financieros, quién es la competencia, qué vende la competencia, cuál es el precio que tienen uno versus el otro, y hago toda esa investigación. Puede ser una tarea ardua, pero eso marca la diferencia porque voy a recibir una cantidad de información, voy a aprender una cantidad de cosas en ese proceso de investigación y voy a mostrar un interés muy fuerte por ese trabajo. Entonces, lo primero es qué sé de la empresa. Lo segundo es qué sé del rol.
Entonces hago también una investigación. Estoy buscando un front-end o estoy buscando un full stack o estoy buscando un ingeniero de ventas o estoy buscando un account manager. Todo eso es lo que yo digo que vaya y investigue qué es el rol, quién ha tenido ese rol. Y si encuentra quién ha tenido ese rol, porque pueden usar LinkedIn para ver quién trabajó en esa empresa o quién tiene ese rol, intente contactar a esa persona y hacerle unas preguntas que sean pertinentes. Aquí la clave es que ustedes sepan toda la información posible y necesaria de ese rol. Cómo lo miden, cuánto se demoran en promover a una persona, que tengan, la información es clave. Hay portales como, o páginas como Glassdoor en Estados Unidos que les muestra una cantidad de Claro. información de empleados y de ex empleados sobre esos roles. Entonces hagan toda esa investigación porque esos son insumos que les van a llevar a ustedes a tener más éxito si no tienen información. Y al final hay algo que es importante y es, ustedes también están entrevistando a la empresa. Es decir, ustedes no solo van a ser entrevistados, sino ustedes van a entrevistar, van a hacer preguntas y necesitan información para hacer unas preguntas más inteligentes. Entonces hemos hablado de dos cosas, qué sé de la empresa y qué sé del rol. Lo tercero es, qué sé del entrevistador. ¿Sí? ¿Quién es la persona que me va a entrevistar? Es la persona de recursos humanos, es el que sería mi jefe, es el jefe de mi jefe. Hago toda esa investigación, busco y hago un poquito de stalking, lo stalkeo en redes Claro. sociales, voy a su LinkedIn a ver qué comparte, si tenemos algún amigo en común, qué gustos tiene, qué intereses tiene. Voy también a Twitter para ver de qué habla, qué le gusta, a quién sigue y encontrar puntos en común. Si encuentro un punto en común, o voy también a ver si le han hecho entrevistas en algún medio de comunicación, si ha hecho alguna entrevista de radio, en televisión, en prensa, y voy a leerme todo eso porque, de nuevo, son insumos. Cuando yo esté en la entrevista, le puedo decirle a esa persona, me quedé viendo la entrevista que hiciste para tal medio y tres puntos que me llamaron mucho la atención fueron A, B y C. Yo a eso le agregaría esto. ¿Qué opinas tú? Porque uno va a las entrevistas no a responder, sino a generar diálogo, a una conversación, a tener diferentes puntos de vista y a encontrar algunos puntos de vista en común. Entonces ese sería el tercer punto. Entonces, de nuevo, hemos visto qué sé de la empresa, qué sé del rol, qué sé del que me va a entrevistar. Y lo cuarto es, ¿qué sé de mí para ese rol? ¿Sí? Hago esa investigación, ¿qué sé de mí? Tengo un papelito en el que veo la descripción del rol, mi currículum o mi hoja de vida y empiezo a ver, oiga, esto lo cumplo, esto no lo cumplo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Y con eso puedo preparar preguntas y después puedo preparar objeciones. ¿Sí? Si de pronto me van a preguntar algo que yo sé que yo no tengo, pues me voy a preparar para eso. Entonces esas son las cuatro cosas, las cuatro recomendaciones que les doy, sin importar para qué tipo de rol, si son juniors, si son seniors, si están empezando en el mundo laboral, si tienen 20, 30 años trabajando y quieren cambiar de rol, siguen siendo los mismos cuatro puntos. Claro, oye, y excelente de hecho la manera del resumen, porque claro, como tú dices, esto aplica por más que la persona esté empezando o buscando un cambio de rol en el camino, que también puede pasar y pasa mucho en tech, personas que se están adentrando, por ejemplo, mucho ahora en el área de machine learning, personas que están muy interesadas en cripto, por ejemplo, también, o sea, cripto, por ejemplo, es algo bastante nuevo, que tampoco es que haya gente con mucha experiencia, entonces igual hay que hacer un tipo de cambio. Entonces siempre es bueno tener en cuenta este tipo de cosas que comentas, Rodrigo. Para las personas que estaban preguntando, la herramienta que mencionó Rodrigo se llama Glassdoor. Lo he puesto ahí en el chat también para que lo tengan ahí a la mano. Y bueno, algo que también es importante, de lo que estábamos hablando, Rodrigo, ya cuando la persona ya se preparó, digamos, y ya llega a la entrevista, ya está conversando con la persona, ya generó este diálogo que tú dices, ¿cómo hace la persona para venderse mejor, ¿no? Para venderse de la manera más óptima? En tu opinión, ¿cuál es este camino? ¿Qué debería hacer la persona? Yo creo que lo primero es no generar que sea solo un tema como él pregunta, yo respondo, o ella pregunta, yo respondo, sino voy a hacer preguntas también. Entonces, yo intento hacer preguntas antes de que me hagan preguntas a mí. Entonces, yo Ok, ajá. intento saber un poquito más y generar ese diálogo en la entrada. Una pregunta puede ser tan sencilla como, gracias por el tiempo de esta entrevista. Me gustaría saber cuántos años llevas trabajando aquí o si yo vi que estaba en LinkedIn y que llevaba 3, 4 años en esa empresa, le preguntaría algo como, eh,
de los 3, 4 años que llevas en esta empresa, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que ha hecho que sigas en esta empresa? Y por ahí empiezo. Entonces yo genero esa pregunta para romper el hielo, para generar esa conversación, para que sea un tema un poquito más empático. Ujú. Obviamente después voy a dejar todo el tiempo posible para que me hagan las preguntas que se necesiten, pero sí intento generar ese diálogo y esa conexión. Eso uno. Lo Ok. segundo es trato de responder todo usando como un framework o un marco conceptual en el que la pregunta que me hagan tengo una situación, un obstáculo, cuáles fueron como las acciones que yo tomé para resolver ese obstáculo y los resultados. Entonces, digamos que la pregunta que me hicieron es, en una experiencia pasada, ¿qué ha hecho para salir de un problema como este? Entonces yo digo, bueno, la situación fue esta. No estaba llegando a la meta, se me habían caído los clientes o teníamos que resolver nos habían hackeado, o sea cual fuera la situación. Después hablo del obstáculo. ¿Qué tenía? ¿Cuáles fueron los problemas que me encontré? No, pues el cliente se fue porque el dólar subió y no tenía precio, no tenía presupuesto para pagarnos o para seguir con la pauta, o se nos cayó la experiencia del usuario y estábamos viendo cómo la gente rebotaba una vez llegaba a la página, las acciones que yo tomé. Entonces, ¿cuáles fueron? Describo 2 o 3 acciones que tomé y cuáles fueron los resultados. Entonces, intento siempre, y a eso pues, es un framework o un marco conceptual que se llama SOAR, S-O-A-R o STAR en inglés, pero es básicamente lo mismo. Situación, obstáculos, acciones y resultados. Y intento siempre responderlo de esa forma. Obviamente, habladito, no es que la situación fue esta, el obstáculo fue Claro este, que la no, no, acción fue este, no el es resultado, robótico, ¿no? sino, exacto, no robótico, Claro. sino charlado, hablado. Ajá. Uh -huh. Oye, y hablando de esto, Rodrigo, una pregunta que se desprende un poco de esto. ¿Cuáles han sido las respuestas que más te han impresionado en estas entrevistas que te has podido oír? De hecho, has sido muchas, pero ¿cuáles son las que más recuerdas? Algo que te haya dicho alguien y te ha dicho, mira, qué buena respuesta esta, y se te ha quedado en la Uh -huh. memoria. Mira, he tenido que se me ha quedado en la memoria por lo malas que han sido y Ok, también por los está buenas bien, que para han ambos sido. lados. Ajá. De las malas he tenido gente que no se ha preparado en absolutamente nada y que también, ya que hay una cosa importante, que en la preparación dejan todo al azar o no hubo ningún tipo de preparación y dejan que los nervios les gane la partida. Yo no sé si esta persona, que ya les cuento el caso, era o nervioso o que no estudió y no sabía absolutamente nada de la empresa. Entonces yo estaba entrevistando a una persona para entrar a trabajar a Google y le pregunté a forma. Yo, digamos que yo soy muy empático a la hora de hacer entrevistas, porque sé que las personas se estresan mucho y es una experiencia un poco que le da miedo a muchas personas, entonces trato de tener mucha empatía a la persona que entrevisto. Entonces le pregunté para romper el hielo, para que la persona entrara como en calor y empezara un poco a soltarse, le pregunté de nuestros productos, yo entrevistando como Google, de nuestros productos, ¿cuál es el que más te gusta o el que más utilizas? Y esta persona me respondió la competencia, me dijo un producto de la Ah, ¿en competencia. serio? Yo le dije, no, espérate que creo que te adelantaste mucho. ¿Cuál fue el producto que de esta empresa? Le volví a decir, de Google, ¿cuál es el producto que más te gusta? Y esta persona se desubicó, se puso muy nerviosa. Yo le dije, no, espérate, toma agua, si quieres sal, respira un Claro. poco, porque la respuesta no fue buena y Ujú. ya quizás te voy a sacar de la concentración que podías tener. Entonces, eso por un lado. Y respuestas muy buenas que me han dado son respuestas en las que han usado siempre, eh, han demostrado el logro que obtuvieron y lo han mostrado de una forma cuantificable. Entonces, lo que me han dicho es, vea, yo obtuve este resultado y me hablan de porcentajes, me hablan de los números, de la carne, pero también cómo lo consiguieron. Entonces me dijeron, yo pude vender más de $2,5 millones en clientes nuevos, prospectando desde cero, cerrando 150 clientes. Me demoraba en promedio en cerrarlos 6 semanas. El ticket promedio que tenía era de $25,000. Cuando me hablan de números y me cuentan una historia con esos números, ahí es cuando yo me engancho más. Obviamente esto puede cambiar un poco
en las diferentes entrevistas, en las diferentes áreas, porque de pronto la cantidad de personas de tech que están acá me van a decir, no, pero yo no tengo cómo cuantificar eso. Sí tiene cómo cuantificar eso. Por ejemplo, hay una persona en Estados Unidos que hizo un proyecto en el cual se dio cuenta que la experiencia del usuario de las personas que entraban en Airbnb era malísima, muy, muy mala. Entonces esta persona lo que hizo fue investigar una cantidad de cosas antes de conseguir el trabajo. Estaba buscando el trabajo y este es un proyecto que se llama ay, ¿cómo es? Proyecto de validación. Sí, es un proyecto de validación en el cual lo que uno hace es encontrar cuál es esa empresa en la que quiere trabajar y busca cuál es el dolor o cuál es la necesidad que tiene esa empresa e intenta resolver ese dolor o esa necesidad para demostrar que sabe hacer la tarea. Entonces esta persona lo que se dio cuenta es que la experiencia al usuario de las personas que estaban separando o que estaban alquilando casas o cuartos por Airbnb tenía un problema. Se puso a investigar viendo personas que ponían en Facebook o en Instagram que habían estado en un Airbnb, les hacía una breve encuesta, recopiló información y lo que hizo fue después, aplicó, hizo como un proyecto y aplicó al rol y en la entrevista lo que pudo dar es una cantidad de información real con números de cuántas personas había entrevistado, de cuál fue la experiencia y pudo demostrar el valor. Entonces esa sería la invitación. Siempre demuestran el valor con números y mostrando el impacto, no las funciones, no solo las funciones, sino el impacto real. Claro, que quizás de esa manera te puedes diferenciar, ¿cierto? Porque claro, o sea, digamos en un desarrollador, o sea, gente que sepa Vue, gente que sepa, yo qué sé, Netcore, gente que sepa cierta tecnología, cierto lenguaje, pues pueden haber muchos, pero como tú dices, si alguien se toma este trabajo de preparación antes y llega ya con números claros, o como tal entendiendo la empresa, ¿no? No diciendo el producto de la competencia, pues definitivamente te va a destacar en esas entrevistas. Y Rodrigo, para ir justo bastante hilando con esto, ya nos están llegando las primeras preguntas. Bueno, hay una pregunta aquí de Florencio, es una pregunta más abierta de opinión, Rodrigo, que habla de la edad de preferencia de las empresas. O sea, tú dirías en este momento, Rodrigo, que las empresas, al menos en tecnología, por ejemplo, que es el rubro donde más estás en este momento, ¿hay algún sesgo de edad o no hay mucho sesgo de edad? ¿Hay alguna preferencia por ahí? ¿Cómo lo ves tú en la industria? Yo creo que eso generalizar es difícil porque hay empresas de empresas, pero yo lo que veo es que obviamente al principio para una persona que se acaba de graduar es muy difícil encontrar trabajo porque las empresas dicen con X número de años de experiencia y las personas acaban de salir del trabajo, de la universidad o de sus estudios y no tienen la experiencia. Entonces se vuelve un problema para estas personas. Entonces yo lo que diría, el consejo es, hay que empezar desde temprano, ojalá desde la universidad tratar de vincularse, así sea regalado en alguna empresa para tener algo de experiencia y aprender. Uno lo que va es aprender, obviamente va a aportar, pero cuando uno sale, pues ya va a tener algo de experiencia. Edad, yo creo que no. Yo he tenido gente en mi equipo que salieron de la universidad, es más, que hicieron las prácticas y se quedaron en mi equipo, y he tenido también personas mayores que yo en mi equipo que he contratado. Entonces, hablo por lo que conozco, esa es la experiencia, se contratan de todos los perfiles, buscamos es la persona idónea para el rol y no una edad. Eso puede pasar en muchas compañías, en otras no tanto, entonces no puedo generalizar. Claro, claro, porque justo también, de hecho, hay otra persona, me estoy olvidando el nombre, por aquí tengo, bueno, no pues el nombre, pero nos dejaban otra pregunta que era sobre, hablaban de los títulos, acá la tengo, que si es verdad, claro, que al menos en esta industria, la industria de tecnología, es verdad que hay empresas que contratan, por ejemplo, a personas sin título universitario, otras que sí, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? De lo que has visto también en la industria en general, ¿has visto de ambos lados? ¿Empresas que contratan gente con títulos universitarios y empresas que no? ¿O cómo lo ves en tu opinión? Sí, yo creo que hay, las empresas más locales tienden a buscar ya que tengan algún título universitario. Empresas globales o empresas que ya hayan salido como ese paradigma de que tienes que tener el título y fuera de su maestría y doctorado y todo eso, ya eso se acabó y las microcredenciales empiezan a jugar mucho a jugar acá. Es decir, si tú sales de la universidad, o perdón, sales del colegio y empiezas a hacer algunos cursos y
demuestras que tú sabes hacerlo porque llevas haciendo código desde el colegio porque se te volvió tu hobby y demuestras que sabes hacer la tarea, eso es lo que yo creo que van a valorar a muchas empresas, por lo general americanas, no tanto las de este lado. Aquí todavía estamos como con ese preconcepto de que tienes que tener título universitario. Pero mi consejo es, yo creo que hay que vivir la realidad en la que la universidad sigue aportando una cantidad de valor y sigue siendo importante, pero las microcredenciales como los cursos que hay en Creana, Platzi y los mismos que uno puede encontrar en Coursera y todo eso agrega mucho valor. Eso agrega mucho valor y uno tiene que demostrar que sabe hacer la tarea. Y Claro. ojalá con esos proyectos de valor que les estaba contando ahorita. Ujú. Sí, y justo en ese sentido te iba a preguntar, Rodrigo, ya en tu opinión, por ejemplo, tú cuando ves que en esas entrevistas a las cuales te unes también, que me dices que te gusta unirte a entrevistas dentro de la empresa, ¿qué diferencia es de para ti el impacto? O sea, ¿cómo para ti es distinto ver una persona que tiene solamente el grado universitario, pero no cursos adicionales que continúe estudiando, a una persona que ya te viene, digamos, con estos microcursos que tú dices, microcertificados, que está estudiando yo que sé, en Udemy, en Platzi, en Creana? ¿Qué diferencia hace para ti, en tu opinión, ¿no? Desde como entrevistador. Yo creo que uno no se puede quedar con el tema de que hizo 50 certificados y que tiene 50 de estas microcredenciales, sino que uno tiene que mostrar que le sirvió para algo y que sabe hacer lo que aprendió. Entonces, más de que la persona tenga 50 cursos, es esto fue lo que aprendí y mire, se lo pruebo que sé hacer lo que aprendí. No es solo hacer por hacer, porque pues yo he hecho algunos cursos solo por entender un poco de qué hablan, sin decir después, oiga, sé, ya puedo hacer ese tipo de cosas. Ahorita, por ejemplo, tú mencionabas de cripto. Empecé la semana pasada a hacer un curso no porque vaya a empezar a minar cripto, Claro, a pero cambiarte la como para carrera. entender, Ajá, no voy a cambiar de carrera ni voy a minar, pero ajá. quiero entender un poco qué es todo eso. Entonces, solo para tener los conceptos. Entonces, sí, las microcredenciales ayudan, pero hay que demostrar que uno sabe hacer Ujú. lo que dice. Claro, y ahí estamos combinando conceptos, ¿no? Porque me imagino que incluimos portafolios de proyectos o también lo que hablabas del value, de la propuesta de valor también que podías dar antes de una entrevista. Vamos a responder una pregunta más antes de seguir avanzando con la siguiente pauta. Hay una interesante por aquí de Laura Hoffman que nos preguntaba que quiere iniciar prácticas profesionales, o sea, está empezando su carrera como tal. No es una pregunta bien general para que des tu opinión, y Rodrigo. ¿Cómo puede, o sea, si tú estuvieses así, ¿no? Empezando, recién prácticas profesionales, ¿cómo puede lograr un impacto? O sea, ¿cuál sería ese plan que puedes realizar para poder encontrar una empresa y generar un impacto, digamos, real en una empresa? ¿Recomendarías una startup, una corporación? Más o menos por dónde irías tú o cómo lo harías tú, Rodrigo? Yo trataría de mostrar el impacto que he tenido en la universidad. Si tuve algún tipo de proyecto en el que me fue muy bien, un proyecto que fue destacado, si hice algún tipo de emprendimiento durante la universidad que esté obviamente afín. Si no está afín, pues al final demuestra que es una persona inquieta, que tomó riesgos, etcétera. Lo que peor puede hacer un estudiante es solo quedarse con los años de universidad sin hacer nada más. A mí me gusta mucho cuando personas que están todavía en la universidad o recién egresados, cuando van a la entrevista me dicen, no, es que yo he tenido 4 o 5 trabajos diferentes haciendo A, B y C y me cuentan una historia de eso, así sean de fracaso. El fracaso también suma, o sea, si por ejemplo, no contraté, pues entró a hacer las prácticas a mi equipo hace un año y medio una persona que había intentado, se estaba graduando y había intentado hacer 3 startups de diferentes cosas y en las 3 les fue mal. ¿Por qué? Pues porque así son las startups. Las Puede startups pasar, claro. no todas funcionan, pero es una persona que demostró iniciativa, resiliencia, que se caía, pero seguía con ideas y seguía motivado y me contaba el por qué habían fracasado las ideas. Entonces, ese tipo de cosas también suman bastante y muestran el impacto que tiene más que una persona que solo llega con notas excelentes de la universidad, pero no se ha arriesgado, no ha intentado hacer cosas.
Oye, y has tocado justo un tema súper importante, Rodrigo, que era de lo siguiente que quería hablar. Y ahora vamos a ir respondiendo preguntas que he visto que se nos han acumulado como 30 preguntas ahí en la, en la fila. Ahora vamos a contestar a las más importantes. Hay algunas que estamos contestando ya mientras conversamos. Pero tú, Rodrigo, que has estado metido en este mercado de tech, donde obviamente, inclusive, bueno, vienes de Colombia, que, que en Latinoamérica está empezando a surgir como un nuevo hub de startups. Obviamente está rápido adelante, pero detrás vienen muchas otras más. Estás ahora en Brasil, que tiene a Nubank, que es como que el gigante de la región. Eh, en tu opinión, según lo que has visto, ¿qué es lo que buscan las startups para contratar a alguien? ¿Qué es lo que valoran las startups? Y que si alguien se quiere dedicar a este mundo, un desarrollador que nos esté viendo, un profesional que nos esté viendo en este momento, se quiere dedicar al mundo de startup, quiere ir por ese camino, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es tu opinión de ese tema en general? Yo creo que hay que hacer networking, hay que tener una buena network, hay que contactar a las diferentes startups, aprender de ellas, ver en qué están, en qué estado están. Hay mucha gente que quiere vincularse con una startup, pero tienen que entender que hay startups de startups. Hay startups en las que son dos personas en la sala de la casa y dicen que es una startup y es una startup, pero están empezando, o una startup en la que ya hay un tipo, ya hay algo de facturación, pero están facturando 2.000, $3.000 al mes, o hay startups de $500.000 al mes. Entonces, todas siguen siendo startups. Claro. Entonces, hay que ver en qué tipo de startup se quiere meter la persona, contactar al CEO, contactar al CTO y entender cómo uno puede agregar valor. Uno siempre, yo digo que uno debería ir siempre a las entrevistas de trabajo con dos objetivos. Uno es contar cómo uno va a agregar valor o en dónde va a agregar uno valor. Y lo segundo es contar qué quiere aprender. Yo quiero entrar a esta startup porque quiero aprender de ustedes esto. Y este es el valor que yo voy a traer. Entonces, networking creo que sería lo más importante y no tenerle miedo a tocar puertas y no tenerle miedo a llamar, a mandar mensajes en frío, a tener una lista de prospección de cuáles son esas startups, quién es el CEO al que vamos a contactar y cuál es el pitch que vamos a tener a la hora de Claro. vendernos. Claro, o sea, digamos, esté buscando la startup o no, o sea, haya publicado que busca una posición o no, igual dejarle el mensaje de, mira, me gusta lo que están haciendo, yo puedo aportarles este valor, y claro, no hay nada que perder, ¿no? O sea, al final, si la empresa ve el valor, te va a llamar y probablemente consigas algo, y si no, pues así un Uh -huh. mensaje, ¿no? Y ya tienes el contacto con la persona, y como tú dices, el network es muy valioso, y lo cual me hace acordar de algo que creo que es importante hablarlo también, saliendo del tema de startups, o sea, startups, también empresas ya más consolidadas y todo, algo en Talently, bueno, nos dedicamos obviamente a ayudar a gente de tech de toda Latinoamérica a conseguir trabajos remotos internacionales. Y uno de los temas que es súper importante y a veces es algo que frustra mucho a mucha gente es el tema del inglés, ¿no? Tú que estás metido mucho en el mercado de Latinoamérica, Rodrigo, ¿qué tanta relevancia le ves al inglés ahora? Porque estamos viendo muchas empresas que inclusive pueden ser de Uruguay, pueden ser de México, pero tienen algún proveedor en la India o trabajan con algún partner norteamericano, trabajan con alguien de Europa y pues les piden algo de inglés. ¿Tú, cuál es la importancia que ves de tener el idioma ahora mismo en este mercado laboral latinoamericano también? 100%. Si no saben inglés, lo primero que tienen que hacer mañana es ir a matricularse a alguna academia a empezar a aprender inglés. Es fundamental. Así la persona no lo use en su día a día para atender sus clientes externos o internos. Muchos de los entrenamientos van a ser en inglés, muchos de las herramientas van a estar en inglés, los tutoriales, etcétera. Entonces, sí es súper, súper importante. Sí, de todas maneras, y claro, y ustedes también lo viven, me imagino, en el día a día, claro, porque entiendo que, bueno, Waze, ¿de qué país es como tal la empresa fundada, perdón? Israel. Ah, y como tal, me imagino que entre las operaciones de Israel, lo que tienen también en Europa, Norteamérica, pues también conversan en inglés, me imagino, ¿cierto? Es el idioma como que Solo estándar. es inglés, Claro, solo es inglés, sí, 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 sí. claro, buenísimo. Entonces, vamos a acá a ir a algunas preguntas adicionales. Mira, acá hay una interesante de Diego Mazorra. eh, que nos pregunta sobre, y era un tema que estábamos hablando un poquito superficialmente, Rodrigo, era como que, ¿qué preguntas claves qué preguntas claves recomendarías hacerle al empleador, ¿no? En una empresa como tal? Hablaste de una, me acuerdo hace un rato, que era al entrevistador como tal de, ¿qué te ha mantenido aquí tantos años? ¿Qué es lo que más te gusta de la empresa? Pero otras adicionales que podrías tener para hacerle a la empresa también. Sí, yo creo que entender un poco cómo miden, cómo van a medir ese cargo, cuáles son como los KPIs más importantes, cada cuánto se hacen ciclos de revisión del performance de la persona,
cuál es la proyección de carrera que se ve para ese rol, temas de desarrollo interno de la compañía, cómo la compañía va a aportar al desarrollo de la persona. Todas esas son preguntas que yo considero clave, que mucha gente le da como miedo o pena hacerlas. Pero yo creo que eso marca la diferencia a la hora de tener después un buen clima laboral si uno tiene las expectativas claras. Puede que después no se cumplan, puede pasar, pero uno por lo menos ya sabe que tal persona, el que va a ser su jefe, le dijo, vea, nosotros hacemos revisión de performance cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Y dependiendo de esa revisión, vemos quiénes son las personas que vamos a promover, cuáles son las personas en las que vamos a apostar, y uno puede entender mucho de la cultura de la empresa. Entonces yo me enfocaría mucho en entender cómo miden, cómo es la cultura de desarrollo del empleado y de capacitación, y entender un poco ese tipo de cosas me parecen siempre claves a la hora de entrevistar. Sí, sí, yo creo de todas maneras, como dice Rodrigo, tenemos un par de preguntas más. En verdad tenemos como más de 30 preguntas ahí, pero hay algunas que están súper interesantes. Hay una interesante de Gabriela que nos pregunta algo más personal ya hacia ti, Rodrigo. Nos dice si podrías compartir alguna entrevista donde sientas que has fallado tú. O sea, yo sé que igual vienes en la misma empresa ya buenos años, pero obviamente anteriormente también has participado en esos procesos. ¿Alguna experiencia personal? ¿Alguna donde hayas sentido que has fallado o te rechazaron? Quizás, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo superaste esa situación? No, he fallado muchísimos. Fallar y, entre comillas, fracasar o que recibas un no hace parte del proceso. Yo antes de entrar a Google, participé en 5 procesos y 5 veces me dijeron que no. O sea, fracasé. Google me dijo 5 veces no antes de que me dijera sí. Entonces también hay que tener resiliencia. Pero les voy a contar un poquito más de una que es mucho más reciente. Yo continúo yendo a entrevistas de trabajo no porque esté buscando trabajo, sino para practicar. Y esto es súper clave. Para mí es súper, súper importante, porque yo vendo publicidad, ¿cierto? Y todos los días yo estoy vendiendo mi producto y mi servicio. Entonces, todos los días estoy perfeccionando la forma en la que vendo, la forma en la que comunico los valores que tiene mi producto, la forma en la que respondo a las objeciones de los clientes y la negociación con ellos. Cada vez, digamos, considero que soy mejor haciendo ese rol. Pero eso no pasa a la hora de venderlos. La gente entra a una empresa y se queda 1, 2, 3, 5, 10 años. Por ejemplo, yo llevo 9 años en Google. Si yo no hubiera seguido entrevistando, pues llevo 9 años sin venderme a mí como producto, porque yo al final soy un producto y cuando voy a una entrevista de trabajo tengo que venderme. Entonces yo continúo yendo a entrevistas de trabajo para venderme, para poder entender Claro. qué es lo que le gusta de mí a los reclutadores y a los que van a ser mis jefes, qué objeciones me ponen y entiendo cómo prepararme. Y ellos me dicen, no, no lo contratamos porque le hace falta, no sé, liderazgo. Entonces voy y me hago un curso de liderazgo o voy y trabajo internamente en liderazgo y después en la siguiente entrevista voy a hablar mejor de lo que aprendí de liderazgo. Entonces Ujú. hago eso. La última en la que fracasé, estuve en un proceso en octubre del año pasado, me di cuenta que nunca había entrevistado para una empresa de África. ¿Sí? Nunca me habían Ok, entrevistado de una ajá. empresa de África. Entonces me puse el reto de buscar una empresa de África para entrar y ver qué es lo que preguntan, cómo son los procesos de empresas de allá. Entré en una startup de Egipto que quería abrir operaciones en Latinoamérica. Hice unas 5 o 6 entrevistas. Me fue súper bien, iba subiendo, iba pasando todos los filtros, hasta que llegó la última ronda y era hacer una presentación. Era un business case, era un caso en el que tenía que prepararlo y se lo iba a presentar al CEO, al CMO y a 2, 3 personas más. Yo sentí que el puesto ya era mío. Yo sentí que ya me lo había ganado. Yo Ok, sentí ajá. que ya tenía un pie adentro y no me preparé como debía prepararme esa presentación. Es decir, me confié y no hice la tarea como la debía haber hecho. Ujú. ¿Por qué? Porque yo debía haber hecho no solo tener los números o las ideas en mi cabeza, sino ayudar visualmente, porque muchas personas son más visuales y necesitan ver una presentación, haber enviado alguna información antes, pero dejé todo como muy charlado, la hice muy charlada en vez de hacer una presentación, y quizás no demostré
ese seniority o ese C-level que ellos estaban buscando. Ellos quizás estaban buscando una persona mucho más afilada a la hora de hacer una presentación ejecutiva y fracasé, me fue mal, me dieron el feedback de que sintieron que fue muy relajada la conversación y ellos estaban buscando una persona que pudiera explicarlo de una forma más ejecutiva. Entonces, pues fue un gran feedback que lo tomé y listo, pues fue el aprendizaje de esa experiencia y ya aprendí que para ese tipo de empresas o para ese tipo de presentaciones, pues tengo que ser un poquito más ejecutivo. Sí, claro, y es súper, súper bueno eso, claro, porque uno puede ver también su propio, hacerse un autodiagnóstico, pero es mucho más valioso a veces cuando alguien externo te da ese diagnóstico, ¿no? Y te dice, mira, hay que mejorar esto, 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 y siempre el objetivo es crecer, ¿no? Vamos a hacer una pregunta más, y luego hay gente que también me está preguntando exactamente qué es lo que hace Talently, más o menos cómo estamos nosotros. De hecho, también en Talently hacemos entrenamiento de inglés y todas estas cosas, así que eso lo voy a responder ya en la presentación, unos 5 minutos para que conozcan un poco más de Talently. Pero hay una pregunta que también está interesante aquí, que nos pregunta Gabriela Cola. Rodrigo, que es, en base a tu experiencia y un poco de opinión, sobre todo en la región Latinoamérica, ¿cómo ves el tema de las mujeres en el mundo del desarrollo, en el mundo de tecnología? ¿Ves algún tipo de exclusión? ¿Ves que está cambiando? ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio que está sucediendo? Yo creo que estamos mejorando, quizás no a la velocidad que nos gustaría a muchos, pero sí estamos mejorando, sí estamos viendo más mujeres en emprendimientos de tecnología, en startups que están marcando la diferencia, entonces eso es bien interesante. A mí me gusta mucho el tema del empoderamiento femenino, de hecho en un equipo que tuve en Google, yo era el único hombre, en mi equipo eran 8 o 9 mujeres y estaba yo. Ujú. Y en mi casa también soy minoría porque pues mi esposa y mis 2 hijas me hacen minoría, entonces empoderamiento femenino lo respiro. Y creo que está cambiando un poco. Se necesitan más mujeres, sí, necesitamos no solo más mujeres en tecnología, pero más mujeres en el liderazgo de empresas de tecnología y en juntas directivas de empresas. Entonces, hay mucho por hacer, pero sí hemos avanzado un poco en ese tema. Buenísimo. Sí, sí, de hecho hay todo un cambio que se está realizando y creo que claro, tú también lo vives de primera mano. Hay empresas como Google que también ponen mucho, mucho empeño en este tipo de temas para acelerar estos cambios y que no tomen tanto tiempo como otros, porque claro, en verdad en Latinoamérica puede ser a veces un mercado un poco conservador. Antes de pasar a la presentación, para contarles un poco, hay una pregunta aquí interesante que también de Jorge Amaya que nos pregunta si es prudente, en tu opinión, Rodrigo, si es prudente preguntar sobre el salario en la entrevista o cuál sería la mejor manera de ponerlo sobre la mesa para que también para poder ver esa opinión también. Yo creo que sí, yo creo que hay que hablarlo y hay que hablarlo no solo por el salario, sino de toda la compensación. La pregunta quizás es, ¿cuál es el paquete de compensación que tiene esta empresa? Esa es la forma en la que yo lo preguntaría. No, para no hablar solo del salario mensual, sino ver si hay muchas empresas que dan bonos, hay muchas por performance, hay muchas empresas que dan también algún tipo de acciones a sus empleados. Entonces yo preguntaría de cuál es el paquete de compensación que tienen y lo haría también lo antes posible. Muchas de las empresas o de los procesos en los que yo he entrado, hago la pregunta y entonces ellos me la devuelven y me dicen, no, cuénteme un poquito más bien cuál es su aspiración. Y yo yo se la devuelvo de nuevo y le digo, Claro. para tener una persona de mi experiencia con mi trayectoria, ¿qué tienen en mente? Porque ustedes están buscando una persona con X número de años de experiencia, que sepa hacer A, B y C. ¿Cuánto ustedes están esperando que una persona que tenga esas credenciales les cueste? Entonces, al final sí hay que tener esa conversación y lo antes posible, porque pues piensen en esto, piensen que muchos procesos hacen 5 o 6 entrevistas, 4, digamos, en el mejor de los casos, y eso toma tiempo, y es tiempo de ustedes, tiempo del entrevistador, y si no tienen eso en algún tipo de acuerdo, digamos que no se han ultimado los detalles de su salario va a ser $600 o $700, pero si ustedes no tienen un rango donde jugar, en el que digan, bueno, le voy a invertir tiempo a esto y le voy a meter energía y pasión, pues al final cuando le hagan la propuesta ustedes van a sentir como perdí el tiempo porque no Claro. llegamos a un acuerdo. Entonces sí hay que tener esa conversación y ojalá lo antes posible. Ujú.
Sí, 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 de todas maneras, como tú dices, es un tema de eso, ¿no? El tiempo que invierte uno, a veces hay que preparar, como tú dices, un business case, te puede tocar eso, a un desarrollador le puede Ujú. tocar un coding challenge, que no son cosas necesariamente fáciles, entonces, mejor el inicio, ¿no? Mejor el inicio. Hay bastantes preguntas que nos han dejado sobre qué es lo cómo trabajamos en Talend y concretamente el tema del inglés, que es de lo que estamos hablando, también lo del el tema del programa en sí. Ahora les voy a contar, les voy a hacer una pequeña presentación de 2, 3 minutos sobre qué hacemos en Talendly. También para que lo sepan y si quieren, bueno, obviamente este webinar tiene un tiempo limitado, es un webinar abierto, pero también comentarles que Rodrigo ha preparado un curso para la plataforma de Talent, perdón, de Platzi. Se lo vamos a estar compartiendo también por el chat de ahora de Zoom. También tu red de LinkedIn, si quieres, Rodrigo, la vamos compartiendo para que las personas que quieran conectar y quieran saber un poco más de ti y estar al pendiente de LinkedIn también lo puedan tener. Mientras les voy, Sí, sí, ya lo lo vamos buscamos dejando acá, pero igual me pueden buscar como Rodrigo Cortés Arango, pero aquí ya lo estoy buscando para copiarlo acá. perfecto. Déjame cerrar un poco esto para que se pueda ver un poquito más grande. Ahí vamos. Listo, les cuento un poco sobre Talend en sí, qué es lo que nosotros hacemos para que un poco también eh, estén enterados de cómo se maneja Talend como tal. Talend como tal es una comunidad de más que todo enfocada a profesionales de tech. Obviamente la mayoría son desarrolladores, pero también tenemos gente de data science, bueno, hay gente de machine learning, también tech leads, tenemos CTOs también. Lo que básicamente queremos hacer como misión en Talently es posicionar al talento tech latinoamericano internacionalmente, ¿no? No solamente dentro de Latinoamérica, también Estados Unidos, Canadá, Europa, que son los mercados que más buscan nuestros profesionales, y sobre todo de manera remota. Para lograr esto, obviamente, tenemos contenido gratuito abierto, como es este webinar que tenemos con Rodrigo. En la página de Facebook de Talently pueden encontrar todos los webinars que hemos hecho a lo largo de estos años que llevamos en el mercado. Y como tal, lo que buscamos como objetivo, les decía, era hackear tu camino hacia un puesto de trabajo remoto internacional en este mundo de tecnología, ¿no? Y como tal, obviamente, tenemos en un contenido premium, que es este programa llamado Talently Go. Ahí tenemos un testimonio, por ejemplo, de Eduardo, que él es de Ecuador y trabaja para una empresa de Londres, de manera remota, obviamente. Eduardo está ahí, él es de Ecuador para una empresa de Londres. Tenemos a Abraham, que él también, por ejemplo, gana un sueldo en dólares en este momento, pero dentro de Latinoamérica. O sea, él es mexicano, trabajando para una empresa de Lima, de Perú. Entonces también puede suceder eso, o como Samuel, que él está en Cochabamba, en Bolivia, y trabaja para una empresa de California, que es una red social de California, también una startup, y pues se pueden lograr ese tipo de cosas, ¿no? El mercado remoto y al menos la carrera profesional de tecnología, sea que estés entrenado en un bootcamp, o estés entrenado en una universidad, o estés entrenado con microcertificados, pues es una carrera muy flexible en ese sentido del remoto, te permite hacer este tipo de cosas, trabajar en Latinoamérica para empresas internacionales, siendo remoto, tener esa libertad de poder moverte de un lado a otro si quieres, o si vas a estar en tu ciudad, pues al menos tener tu propio espacio y manejar tus tiempos. Como tal, nuestra fórmula para poder ayudarte a lograr este tipo de trabajos en tecnología es entrenarte en 3 tracks. Uno es el track de carrera, el otro es el track de inglés y el otro es el track técnico. Son básicamente tracks de entrenamiento. El entrenamiento de carrera es el que te va a preparar para, por ejemplo, construir un CV de primer nivel, un currículum, elaborar cover letters, que por ejemplo el mercado americano, el mercado canadiense es mucho de estas cartas de motivación, del cover letter, también lo toman mucho en cuenta. Por ejemplo, un LinkedIn optimizado, si estás buscando más algo startup, pues AngelList, pues estar también en Stack Overflow, estar en este tipo de sitios que también te van a ayudar en tu carrera. Este posicionamiento de carrera se entrena en este track. Hay un track de entrenamiento en el idioma inglés. Obviamente hay una certificación que te da Talently por las horas entrenadas en el idioma. Y este es un inglés para programadores. O sea, es un inglés bien enfocado a personas que se dedican al desarrollo, a data science, que se dedican a todo este tipo de temas, también data engineers, tech leads. Tenemos gente full stack como tal, también backends, tenemos gente que se dedica más a desarrollo de bases de datos también. Entonces tenemos un poquito de todo. Está orientado a niveles básico, intermedio y avanzado. Son sesiones en vivo de lunes a viernes, y como tal es un inglés, como les digo, especializado, no especializado para gente de tech. Así que si están buscando algo como esto, pues esto viene incluido en todo el programa premium de Talently Go. Y también hay un track técnico, un entrenamiento técnico que para nosotros no es tanto aprender a programar, sino lo que aquí entrenamos es la parte de pruebas algorítmicas, que por ejemplo, si es que vas a un proceso de selección en Estados Unidos, y en lugar de mandarte una prueba, por ejemplo, tú postulas un puesto de React, Vue.js, y en lugar de mandarte una prueba de React como tal, te mandan algo en Python, ¿no? Que puede pasar también, te mandan un array, te mandan un mapping. Entonces lo que buscamos hacer como tal es entrenarte esto, que estés preparado para un whiteboard interview, para un bug race, para lo que se te presente. Computer Science está súper preparado para eso. Y obviamente tenemos instructores para cada uno, hay sesiones en vivo, obviamente, que es lo más rico del programa, digamos. Obviamente hay una plataforma con el contenido asíncrono, es muy bueno, se complementa muy bien con el contenido en vivo. Tenemos los coaches, los instructores,
Por ejemplo, Astrid, que está muy, muy versada en el tema de empleabilidad, Aldo, que trabaja para Amazon en Berlín también, él es uno de los coaches del track técnico, Dorit, que es la que se encarga más del tema de inglés. Entonces, tenemos toda esta receta, digamos, detrás para poder ayudarte a conseguir un trabajo remoto internacional con todo lo que vas a necesitar en este tipo de nuevos retos. El programa en números, esto es lo que actualmente conseguimos. Nuestros egresados suelen duplicar su salario, normalmente cambian de moneda también. Esto a mucha gente le viene muy bien, que está buscando simplemente ganar en otra moneda, ahorrar en otra moneda y generar ingresos en otra moneda, pues es un proceso excelente para esto. El tiempo promedio de contratación es de 3 meses, significa que hay gente que lo hace menos, hay gente que lo hace un poquito más, pero 3 meses es lo que normalmente nos demoramos en que la persona consiga ya un nuevo trabajo internacional remoto. El salario promedio en sus egresados senior es de $45,000 anuales, ese es el promedio, hay gente que un poquito menos, hay gente que un poco más, y hay de todo, ¿no? Entonces, sobre todo los que vamos para arriba son los que hacen mobile, que últimamente están ganando bastante bien, así que si hacen mobile, pues totalmente invitados a postular al programa. El programa este es un programa como tal premium, como les decía, entonces este programa tiene un costo, es muy, muy por fuera del contenido gratuito abierto que tenemos en Talently. El contenido premium, pues bueno, tiene un costo de matrícula al inicio y un success fee. La matrícula al inicio cuesta $269, que se puede partir hasta en 3 cuotas mensuales, así que ahí no hay problema, pero si quieres pagarlo todo en una sola cuota es $269, o si no, en 3 cuotas mensuales de $99, $99 el primer mes, $99 el segundo, $99 el tercero, y cuando una vez que Talently ya te ayudó a conseguir un trabajo nuevo en remoto, pues el 50% solo el primer mes de tu salario. O sea, si tu nuevo salario después de Talently es de $5,000, 2.500 para Talently, si es de $6,000 mensuales, 3.000 para Talently, pero solo el primer mes. Del segundo para adelante, todo ese total es por ira tuya, ahí a Talently no tiene nada que ver, lo que hacemos es invitarte a los webinars a que cuentes tu caso un poco de éxito, así como los egresados que tenemos ya. Y ¿qué sigue después de esto? Si te has inscrito a este webinar a través de las invitaciones en redes sociales, en comunidades, invitación personalizada, te va a llegar un registro a tu mail. También lo puedes hacer a través del link que he estado poniendo en el chat. Para que te registres ya como tal en la postulación al programa, vas a tener una entrevista con alguna persona del comité de admisiones de Talently, que estamos un poco repartidos, algunos en Latinoamérica, algunos en Europa, y como tal ahí vamos a poder entrevistarte y conocer tu perfil para saber si realmente te podemos ayudar. Si creemos que te podemos ayudar, vamos a deliberar y te vamos a admitir el programa. Y si creemos que no te podemos ayudar, también te vamos a ser súper sinceros y decirte que no te podemos admitir el programa, porque tratamos de solamente admitir a las personas que realmente podemos agregarle un valor. Entonces, se maneja de esa manera. Ahora sí, vamos a pasar un poco con la sesión de preguntas y respuestas. Nos han dejado bastantes preguntas. Ahí también, Rodrigo, creo que llegaste a dejar el enlace del curso, si no lo dejo yo por aquí. Creo que Edwin por ahí lo encontró. Sí. Yo fue mi URL puse mi perfil de LinkedIn, pero a ver Sí. si ese de Aquí, Edwin es. sí. Si no, aquí les dejo el enlace, pero justo lo tenía preparado, creo que me lo habías enviado, aquí lo tengo por aquí. Sí, como les Vale. decía, ahí está. Rodrigo, de hecho, tiene un curso ya mucho más completo donde pueden encontrar toda la información de la que está hablando y mucho más en Platzi, así que ahí lo tienen para que lo puedan revisar, denle una ojeada, ahí y los que estén interesados en profundizar, pues súper abierto a que vayan por ahí. Y como tal, Rodrigo, bueno, vamos con algunas de las preguntas que nos han dejado aquí en el Q&A, que nos quedan ya unos 10 minutos nada más para poder acabar. Eh, a ver, vamos a ver por aquí. Tenemos varias, ¿ah? Tenemos varias. Por ejemplo, nos pregunta Alan, Rodrigo, ¿cómo es el proceso ya de Alan Barahona? ¿Cómo es el proceso ya del follow-up después de la entrevista? ¿Cómo podemos saber si es que fallamos? ¿Cómo podemos saber si nos fue bien? O sea, ¿cuál dirías tú que es ese consejo para ya acabó la entrevista, ¿qué viene después? Sí, hay que hacer seguimiento y lo que recomiendo es primero hacer seguimiento vía un email, puede ser. Si no tienen el correo el que los entrevistó, si no es el de recursos humanos, le pueden pedir al de recursos humanos el correo o hacerles llegar ese email. Entonces, sí hay que hacer seguimiento y yo lo que digo es, agradezcan por el tiempo, cuenten algo que hayan aprendido, si quedó alguna tarea en la conversación, pues hagan la tarea y cuenten y agreguen algo de valor, sigan vendiéndose en el mail de seguimiento. Entonces yo algo que hago es, recomiendo un libro, mira, algo que hablamos en la entrevista fue tal tema, yo me leí este libro, te lo recomiendo, en especial este capítulo porque habla de A, B y C, y yo creo que eso es algo que yo he hecho en mi trabajo anterior y siento que viendo la descripción del rol y las necesidades de la empresa, podría yo aportar con esta experiencia. Entonces, sí hay que hacer un mail de seguimiento, sí hay que hacer esa tarea y muchas veces no les van a dar feedback, ¿sí? Y hay que pedirlo.
Ujú. Tanto cuando no lo dan, vuelvan a insistir, insistan 2, 3 veces más, como me encantaría entender qué hice bien en este proceso, qué puedo aprender de este proceso, así les hayan dicho que no. Insistan también con el feedback, y así sea que le hayan dicho, no sigues en el proceso con nosotros, pregunten 2 o 3 veces por qué no. No hay que Claro. tenerle miedo a eso, entonces sí hay que Ujú. hacerlo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es consejo súper válido y al final todo suma nuevamente, ¿no? Todo suma a crecer como profesional. Otra pregunta que nos han dejado que está súper interesante es si tienes algún consejo, Rodrigo, para alguien que han despedido. O sea, ¿cómo cuentas un despido en una entrevista después? ¿Cómo te preparas para una entrevista si tu último trabajo te han despedido? ¿Tienes algún tip, consejo para eso? Depende por qué te hayan despedido. Bueno, también. Si el despido llegó porque la compañía cerró operaciones en el país pues se acabó la operación, es diferente a una persona que haya incumplido con el manual de convivencia del trabajo o que no haya cumplido con las expectativas. Entonces depende mucho. Pero digamos que es una persona que no cumplió con las expectativas, pues hay que ser sincero. Vea, yo cuando en mi último trabajo, esto era lo que estaban esperando de mí y eso fue lo que yo entregué. Al final, mi jefe no consideró o el equipo no consideró que yo estaba logrando las expectativas y decidieron que pues, mi contrato se acababa. No intenten ahí excusarse, sino después qué fue lo que hicieron. Pueden decir algo como, yo haciendo después una reflexión, me di cuenta que sí, que me hacía falta algo de esto, entonces empecé a estudiar o empecé a capacitarme para poder desarrollar eso y ahora me siento mucho más fuerte, mucho más preparado para ese tipo de cosas y nada, eso demuestra humildad, uno no se las tiene que saber todas y uno tiene que ser humilde y reconocer a veces que se equivocó o que le hacía falta algo y que se están preparando. Entonces, yo valoro mucho más eso que una persona que cree que se las sabe todas Claro. y que siempre es error del otro cuando lo sacan de algún trabajo. Totalmente, totalmente. De hecho, es súper importante. Hay varias preguntas que están relacionadas, por eso también estoy tratando de seleccionar las que vayan a aportar también un valor a los que están viniendo. Y bueno, hemos tenido en algún punto también como 400 conectados y en este momento ya son como 300. Y una pregunta que es súper interesante. Rodrigo, nos preguntan sobre si alguien tiene muchas ganas de aprender, por ejemplo, una nueva herramienta, pero obviamente por estar trabajando en un cierto rol, en un cierto lenguaje, por así decirlo no le dan oportunidad para trabajar en otra cosa, pero tiene muchas ganas de aprender otro lenguaje, otra herramienta, otro rol dentro de la empresa, otro rol en otra empresa. ¿Cuál sería tu consejo ahí? Cómo hace este cambio? ¿Cómo demuestra en una entrevista que realmente le interesa probar otra cosa? Varias cosas. Lo primero es, si esta persona quiere aprender un nuevo lenguaje, pues vaya y apréndalo afuera, no espere que se lo enseñen en la empresa. O sea, puede ir a cualquiera de los cursos que ya hay de microcredenciales y empezar a hacerlo afuera, para que cuando llegue a la empresa diga, vea, es que yo ya tengo esto y ya sé hacer esto, o empiece a regalarse, entre comillas, de decirle al otro programador que sí sabe eso, venga, enséñeme, venga, yo le puedo ayudar. Uno tiene que empezar a involucrarse y empezar a hacer como esas rotaciones dentro de la empresa, que muchas Ujú. veces al principio no se van a ver reconocidas, pero es por esa curiosidad que tiene la persona. Claro, Un ejemplo es, por ejemplo, yo trabajo en ventas, pero siento mucho interés por el área de recursos humanos. Entonces, cada vez me acerco más al área de recursos humanos para entender cómo hacen los procesos, qué tipo de preguntas hacen, cuáles son los sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Y nada de eso no me lo reconocen, digamos que, y tampoco estoy esperando ese reconocimiento. Pero entonces, al ujú, final, es involucrarse un poquito más. claro, claro, perfecto. Hay un par de preguntas nada más, Rodrigo, adicionales, porque ya nos queda pocos minutos ya para, para terminar el webinar. Una pregunta, o sea, perdón, pensé que pasaba algo, Rodrigo. Nada, una pregunta que nos deja ahí Fernando y que está súper interesante es si es que la experiencia con el anterior empleador ha tenido cosas negativas o cosas de las que hablar en ese sentido de que no han sido tan buenas, ¿cómo recomendarías hablar de eso? ¿No? O sea, ¿cómo abordar este tipo de cosas negativas en un trabajo anterior? Si mi experiencia en el trabajo anterior no fue buena, Claro, o sea, si el no me queda claro. empleador, claro, si el empleador anterior hizo de la experiencia total algo negativo, o sea, hay cosas negativas de la que hablar de esa empresa anterior, ¿cómo lo abordarías en una nueva entrevista con un siguiente empleador? O sea, cómo le haces saber?
que, por ejemplo, el anterior empleador era, no sé, demandaba muchísimas horas, la cultura era muy quizás típica empresa que te hace muchas horas y explota un poco al colaborador. ¿Cómo debería abordar alguien ese tipo de aspectos negativos de la empresa anterior para una nueva empresa que se postula? No, yo creo que no hablaría en negativo del empleador, sino que lo que hablaría más es que estoy buscando una filosofía diferente de trabajo que se alinee más con mi misión y mi propósito y que estoy buscando una cultura diferente y que por eso me Ujú. interesó aplicar a esta empresa porque vi que la cultura era A, B y C o que era de horarios más flexibles o que ofrecía, fuera lo que fuera la parte negativa, encontrar cómo hacerlo positivo, pero no hablaría como, ah, es que mi jefe hacía A, B y C o mi empleador Claro. tenía A, B y C, no hablar así en negativo, sino siempre en positivo y buscar cómo uno intenta decir que quiere aprender de eso, que quiere vincularse a una empresa que tenga eso para tener una mejor calidad de vida, etcétera. Ujú. Perfecto. Oye, creo que hacemos una pregunta más, Rodrigo, y con eso ya vamos cerrando. Hay preguntas que se nos van a quedar en el tintero por ahí. Para las personas que están preguntando cosas sobre Talently, les invito a postular al programa de Talently, entrar en el enlace que les estoy dejando ahí. Está toda la información súper detallada. Hay gente que me pregunta sobre Flutter. Sí, Flutter totalmente bienvenido. Todos los stacks de Full Stack totalmente bienvenidos a postular. Los más hot del mercado en este momento, Ruby, Golang, pues totalmente abiertos a recibirlos porque en verdad hay mucha oportunidad por ahí. Hay personas que nos preguntan sobre Canadá. Sí, también hay mucho trabajo remoto en Canadá, así que se puede trabajar de alguna manera ahí de la mano Talently y ustedes. El programa de inglés también está súper especializado, así que por ahí se puede trabajar también mucho. Hay una pregunta aquí de Carlos Carrillo, con esta vamos a cerrar, que nos pregunta Rodrigo, ¿qué puedo hacer para manejar una entrevista bajo presión si quizás el entrevistador es intenso o si los requerimientos del puesto superan a la experiencia de uno? ¿Cómo lo manejarías en esa situación? Sí, es intenso, o sea, uno no tiene que dejarse abrumar por la situación y muchas veces yo he pedido tiempo y más, digamos que todas las personas que están entrando a este webinar, muchos, por lo que vi, no dominan el inglés y quizás van a entrevistar con una empresa que les va a hacer la entrevista en inglés. Pidan tiempo, no se dejen abrumar, es decir, pues ustedes pueden decirle a la persona un segundo, parafraséenlo. Sí, y le dicen, un segundo, quiero entender muy bien la pregunta antes de responder. Según lo que yo entendí, usted lo que quiere saber es A, B y C. Necesito 10 segundos para pensar mi pregunta. Piden ese tiempo, bajen un poquito la intensidad, respiren, tengan esos silencios, todo eso está bien. No tienen que responder inmediatamente lo primero que se les venga a la cabeza. Intenten mantener mucha más tranquilidad y no es un tema de inmediato, no es como si estuvieran Claro. jugando ping-pong que tienen que Contragolpe. devolverle inmediatamente. Claro, claro. Entonces, bajen un poquito las revoluciones, pidan tiempo, decir un segundo que creo que no entendí la pregunta, lo que entendí fue esto, es eso, intenten parafrasear, intenten buscar esa aprobación y después pueden tomarse un tiempo para responderla. Claro, claro, perfecto. Justo nos comenta Evelyn ahí en el chat que muchas gracias, excelentes consejos, Rodrigo. Y con eso nos vamos a quedar hoy día porque ya nos hemos pasado inclusive unos minutitos. Así que les voy a dejar por aquí por el chat a todos las redes de LinkedIn, tanto de Rodrigo como las mías. Solo que sepan que en el Facebook de Talently va a estar esta grabación ya subida. Una vez terminemos este webinar va a estar subido ahí para que lo tengan ahí. Y obviamente es parte del contenido gratuito que tiene Talently abierto a la comunidad. Aparte, obviamente, del contenido premium. Como les dije a todos los que se han registrado en este webinar les va a llegar la invitación para que puedan postular al programa de Talently como tal, para ayudarles a conseguir un trabajo remoto internacional, que en este momento hay mucha oportunidad, les recomiendo de verdad entrar. Inclusive estamos en el lanzamiento de una beca de inglés, así que si es que vienen especialmente por el inglés, coméntenlo en la entrevista porque les vamos a dar algún beneficio también. Al final nuestro objetivo es que los profesionales tech de Latinoamérica empiecen a estar en el mercado global, que quizás hay mucha gente de la India que nos ha adelantado ahí en ese sentido, hay gente de otros países que está avanzando muy bien, en Latinoamérica también hay mucho potencial y queremos trabajarlo. Y nada, aprovecho, Rodrigo, para agradecerte mucho por este tiempo. De hecho, van a ser súper valiosos los consejos, estoy seguro, para todas las personas que se han conectado. Gracias por tu tiempo, gracias por todo. Y he dejado ahí las redes, cualquiera que se quiera entrar por ahí. Súper bueno. Y nada, Rodrigo, últimas palabras y muchas gracias por venir.
Pedro, no, gracias a ustedes, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les recomiendo que se pasen por mi LinkedIn. Muchas veces ofrezco ayuda para la revisión de la hoja de vida, del currículum o del mismo perfil de LinkedIn. Ahorita tengo muchísimas represadas, entonces quizás no pueda ayudar como quisiera, pero pues nada, está también el curso de Platzi y pronto viene un libro que estoy escribiendo para ayudar a las personas a buscar trabajo. Escríbanme por LinkedIn, por cualquier cosa que necesiten, yo encantado de poder ayudar. Y nada, aquí parece que hay muchos desarrolladores, voy a estar necesitando desarrolladores para un proyecto en paralelo que tengo, entonces si se les miden al challenge, me escriben por ahí y ahí vemos qué podemos hacer. Muchas gracias Uy, y sigan sí. buscando ese empleo de sus sueños. Perfecto, atentos, atentos chicos, entonces los que se han conectado, atentos a las redes de Rodrigo, Ujú. agréguenlo para que sean enterados de cuando ese proyecto salga, pues sean los primeros en enterarse. Se enteraron aquí en Talently por si acaso. Y nada, Rodrigo, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Lo vamos dejando ahí y nada, que tengan un excelente día tú, Rodrigo, todos los asistentes que tengan una muy buena semana y que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, chao.